Mi nombre es Don Esteban Montalvo. Tengo 59 años, y esta es la noche en la que entendí que no todos los brindis celebran la vida. Vendí Montalvo Logistics por $103 millones después de 3 décadas de cargar sueños en camiones ajenos hasta volverlos propios. Pensé que el cierre merecía una cena íntima, una mesa tranquila, un salud con mis hijos para agradecerles por acompañarme en los años más difíciles y por perdonarme los más ausentes. Creí que merecíamos un momento limpio. Me equivoqué. Reservé en el restaurante Aura, uno de esos lugares donde el silencio cuesta, el servicio es impecable y la vajilla parece susurrar que todo está bajo control. Llegamos a las 8. Mauricio, mi hijo, con Valeria, su esposa. Andrea, mi hija, llegó sola. Yo traje conmigo una mezcla imposible de alivio y culpa. La sombra de Elena Rivas, mi mujer, que me hizo prometer antes de morir que nunca confundiera amor con indulgencia. Juré honrarla. Pero esta noche comprobaría cuánto había fallado. Los primeros minutos fueron una postal impecable. Pan tibio, vino de etiqueta que el sommelier pronunció como si bendijera una ceremonia, y un Mauricio radiante, demasiado radiante, como quien celebra algo más que la fortuna de su padre. Alzó su copa y dijo: «Por ti, papá, por los años que luchaste y por lo que viene». Chocamos cristal, y mientras el vino dibujaba un aro perfecto en mi copa, vi en sus ojos el brillo que conozco desde niño, el que aparecía cada vez que quería conseguir algo sin decirlo. Apenas di un sorbo. Mauricio puso la mano en mi hombro con una sonrisa apretada. «Voy al baño, regreso en un minuto». Valeria miró su celular como si esperara una señal. Andrea jugueteó con la servilleta, incapaz de sostenerme la mirada. Yo me levanté para estirar las piernas, y en ese gesto simple noté una electricidad rara en el aire, ese silencio denso que anuncia que alguien ya decidió por ti lo que va a pasar. Di 3 pasos hacia el pasillo y, por el rabillo del ojo, vi a Mauricio detenerse en la mesa. Metió la mano en el saco, sacó algo pequeño y opaco, un frasquito, y con la naturalidad ensayada de quien ha practicado frente al espejo, inclinó la muñeca sobre mi copa. Fue un segundo. El suficiente. Guardó el frasco. Acomodó la silla como un caballero y reanudó su camino hacia los baños como si nada, como si la noche siguiera siendo nuestra. Me quedé clavado. El corazón golpeó con esa cadencia que anuncia 2 verdades. Estás a punto de hacer una locura o por fin vas a despertar. La piel se me heló y la mente, por primera vez en mucho tiempo, dejó de disculpar a mis hijos. No era un malentendido, no era una etapa. Era exactamente lo que vi. Algo cayó en mi copa mientras mi hijo sonreía. Fue entonces cuando apareció ella. Una mesera joven, rostro serio, manos firmes, placa con el nombre Sofía. Se acercó a mi oído sin mirar a nadie. «Señor, no beba eso», dijo con esa voz que no permite preguntas. Vi cómo él puso algo en su trago. No hubo drama, no hubo espectáculo. Solo verdad comprimida en 7 palabras que partieron la noche en 2. Sentí que el piso se movía y, por primera vez, pensé en mí antes que en ellos. Respiré hondo y elegí la calma quirúrgica. «Sofía, necesito que esa copa se retire y se etiquete. Trátela como evidencia. Anota la hora, el número de mesa y tu nombre completo». Vi en sus ojos un destello de alivio. Entendió que yo había entendido. Ella misma tomó la copa. La separó del servicio y la llevó a la estación del capitán como si guardara un secreto de estado. Ese cristal temblando en su bandeja fue la primera prueba de la noche que me salvó. Regresé un paso atrás y miré la mesa como se mira un escenario donde ya viste el truco. Valeria fingía revisar el menú. Andrea me preguntó si todo estaba bien y no esperó respuesta. De pronto, mi vida entera, las firmas que avalé por confianza, los poderes que di por comodidad, el fideicomiso que aún no firmaba por prudencia, tomó la forma de una sola decisión: no volver a sentarme ahí. No dije adiós. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sentía la sangre fría, pero la cabeza clara. Afuera pedí un taxi, y con la puerta ya abierta, supe que esa copa con etiqueta y hora sería la línea que separaría la versión de ellos de la mía. Lo que siguió en las próximas 24 horas expondría firmas falsificadas, transferencias hormiga, correos que huelen a conspiración
y un plan indecible bautizado en sus mensajes como Plan C. Si estás escuchando esto ahora, vas a ver el frasco, vas a leer las firmas, vas a entender el fideicomiso, y vas a conocer cómo un padre que dio todo eligió vivir cuando su propio hijo le preparó una copa para que no decidiera nada. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos ves. Desde muy joven aprendí que la pobreza te enseña a sobrevivir, pero no siempre a confiar. Tenía 22 años cuando compré mi primer camión destartalado y fundé Montalvo Logistics, sin saber que 3 décadas después, ese mismo camión sería el inicio de una fortuna de 9 cifras. Me levanté a las 4:30 a.m. durante años con las manos reventadas de grasa, la espalda doblada y un solo pensamiento en la cabeza: que mis hijos no pasaran por lo que yo pasé. Ese fue mi primer error: confundir protección con regalarles el mundo. La enfermedad de Elena, mi esposa, me cambió para siempre. Fueron 3 años de lucha silenciosa contra un cáncer que no perdonó. Vendimos autos, terrenos, invertimos en tratamientos experimentales en Estados Unidos, todo sin arrepentirme ni un segundo, porque ella era el corazón de nuestra familia. La noche antes de morir me tomó la mano con sus dedos ya fríos y me dijo: Esteban, cuídalos, pero no los malcríes. Enséñales a trabajar, a ganarse su lugar. Prométemelo. Le prometí. Y luego pasaron los años, y rompí mi palabra. Mauricio, mi hijo mayor, tenía 26 cuando la perdimos. Fue el primero en acercarse con una sonrisa disfrazada de necesidad. Papá, quiero abrir un gimnasio de lujo. Es mi sueño, ayúdame. No lo dudé. Le di 3 millones de pesos. El gimnasio cerró en 8 meses. Luego vino la app de delivery, una versión mejor que Uber Eats, que nunca llegó a ver la luz. Después vinieron otras ideas, siempre con la misma fórmula. Papá, solo es una inversión inicial. Yo decía que sí, él fracasaba, y el ciclo volvía a empezar. Andrea parecía distinta. Se graduó de medicina, se especializó en pediatría y me llenaba el pecho de orgullo cada vez que la veía con su bata blanca. Pero incluso ella tenía la mano extendida, el enganche de su departamento, el coche nuevo, la maestría en Estados Unidos, todo pagado con mi esfuerzo, con esa necesidad absurda de mantener viva una familia que ya no existía como yo la imaginaba. El vacío que dejó Elena me volvió vulnerable. Yo no quería perder también a mis hijos. Me daba miedo poner límites, miedo a escuchar un "ya no te necesitamos". Así, cada peso que ganaba no solo construía mi empresa, también alimentaba su comodidad, su dependencia y, sin darme cuenta, su codicia. Pasaron los años y mi cuerpo empezó a cansarse. 60 horas semanales ya no eran sostenibles. Decidí vender Montalvo Logistics no por necesidad, sino por hartazgo. Quería respirar, viajar, ver amaneceres sin juntas ni contratos. Lo que no imaginaba era que el anuncio de la venta sería el disparo de salida para la avaricia de mis propios hijos. Recuerdo perfectamente sus reacciones. Mauricio no preguntó: ¿Cómo estás, papá? Ni ¿cuándo quieres descansar? Preguntó: ¿Cuánto vas a sacar? Andrea fue más sutil, pero igual de transparente. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? En sus miradas no vi orgullo, vi cálculo, como si mi jubilación fuera un botín a repartir y no el fruto de una vida entera. Esa noche, en el restaurante, todo cobró sentido. No era un ataque improvisado. Era una historia que venía gestándose durante años de indulgencia, de mi miedo a perderlos, de su costumbre de tenerlo todo sin ganarse nada. Yo había sembrado ese terreno fértil para la traición. Y aunque todavía no lo sabía del todo, la copa que me negué a beber no era más que el símbolo perfecto de lo que estaba por venir. Una familia que ya no me veía como padre, sino como un botín de guerra. Lo más peligroso de malcriar a alguien no es el dinero que pierdes, sino la forma en que deforman su manera de verte. Ya no eres su padre, eres su banco sin condiciones. Con el tiempo, Mauricio dejó de pedirme ayuda con humildad. Lo hacía con exigencia, como si fuera su derecho. «Papá, deposita hoy. Papá, mándame más». Ya no decía gracias, ni siquiera fingía sorpresa. Y yo, entre el cansancio y la culpa, siempre terminaba diciendo que sí. Él vivía como si tuviera la misma fortuna que yo, pero sin levantarme a las 5 de la mañana ni conocer el peso de un solo contrato. Tarjetas sin límite, viajes a Las Vegas, fiestas que yo financiaba sin saberlo.
Pero cuando yo mencionaba poner límites, me respondía con frases envenenadas. Tú tienes de sobra. ¿Para qué lo quieres todo? O la peor de todas. Si mamá estuviera viva, ella sí me ayudaría. Andrea, en cambio, era más delicada. Sabía cómo tocar la fibra emocional. No exigía, lloraba. Papá, si no me ayudas con esto, pierdo mi oportunidad. Papá, no quiero que pienses que soy una carga. Y con esa voz dulce, siempre obtenía lo que quería. Era la buena, la responsable, pero la realidad era que nunca aprendió a decir, yo lo pago. Vivía bien, pero con mi dinero. Durante años pensé que ayudarlos era una forma de amar, que si yo les daba todo, compensaba mi ausencia en los días de carretera, en las madrugadas de trabajo, en las noches que Elena pasaba sola. Pero lo que estaba construyendo no era amor, era una jaula dorada, para ellos y para mí. Cuando anuncié que iba a vender Montalvo Logistics, la máscara se cayó. Mauricio no disimuló nada. ¿Cuánto te van a dar? Andrea, más medida, preguntó. ¿Y nosotros? No, ¿y tú? No, ¿cómo te sientes? Nosotros. Como si el dinero ya estuviera dividido. Fue entonces cuando escuché la frase que marcó el inicio de la guerra silenciosa. Papá, es justo que nos des nuestra parte ahora. No queremos esperar a que mueras. La dijo Mauricio con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Yo me quedé helado. Andrea asintió en silencio, como si todo ya estuviera acordado. Estaban planeando su herencia antes de que yo firmara la venta. Ustedes han tenido todo de mí toda la vida, dije con la voz más firme que pude. Esto es mío. Lo trabajé con mis manos. Ustedes no tienen derecho a reclamar nada. Pero ellos no escuchaban. Ya no eran mis hijos hablando con su padre. Eran dos buitres discutiendo cómo repartirse un banquete que aún no estaba servido. Queremos 50 millones cada uno, papá. Tú te quedas con lo que sobre. 3 millones te alcanzan para vivir tranquilo tus últimos años. ¿Mis últimos años? Pregunté incrédulo. Papá, ya tienes 59. No vas a vivir otros 30, dijo Mauricio con la frialdad de quien habla de un número, no de una persona. Esa noche dormí poco. Me quedé viendo la pared, con las palabras de Mauricio repitiéndose en bucle. 3 millones. Tus últimos años. Me di cuenta de que no me veían como un ser humano, sino como una bóveda abierta que tarde o temprano podían vaciar. Lo más doloroso no fue que lo dijeran. Fue entender que lo creían de verdad. Ahí empezó todo. Lo que pasó en el restaurante no fue una casualidad. Fue el resultado de años en los que yo mismo les di las herramientas para traicionarme. No necesitaban sicarios ni enemigos externos, me tenían a mí, y yo fui el cómplice silencioso de su codicia. Cuando firmé la carta de intención para vender Montalvo Logistics, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. No emoción, no euforia, alivio. Había cargado esa empresa en la espalda desde que tenía 22 años. 3 décadas de madrugadas frías, carreteras solas y manos partidas. Me lo había ganado. Lo que no sabía era que, en el mismo instante en que solté esa carga, mis hijos se preparaban para devorar lo que quedaba de mí. Los días previos a la firma fueron como ver cómo se descorre un telón lentamente. Mauricio no disimulaba. Se presentaba en mi oficina sin cita preguntando con falsa inocencia. ¿Ya hay comprador? ¿Cuánto falta para que depositen? ¿A qué cuentas va a ir todo, papá? Se paseaba por el pasillo como si fuera su empresa, su dinero, su victoria. Valeria, su esposa, ya hablaba de viajes, autos nuevos y renovaciones en su casa como si los millones ya fueran suyos. Andrea, más cuidadosa, me enviaba mensajes con frases dulces, envolviendo la codicia en palabras suaves. Papá, estoy feliz por ti, y también por lo que esto significará para toda la familia. Papá, deberíamos planear juntos el futuro. Cada palabra suya estaba medida para sonar cariñosa, pero tenía la precisión de un bisturí. Ya habían hecho cuentas sin mí. Un jueves por la mañana, después de una reunión con los compradores, Mauricio me llamó directo. No para saludar, no para preguntar cómo me sentía. Solo dijo, «Papá, ¿ya sabes cuánto te van a depositar?» Se lo dije claro, «No te interesa». Se rió. «Claro que me interesa. Soy tu hijo». Y en ese tono frío, como quien recuerda una cláusula de un contrato, añadió, «Y tu hijo hereda». Esa frase me perforó más que cualquier insulto. No dijo,
y tu hijo te ama. No dijo, y tu hijo quiere verte bien. Dijo, hereda, como si yo ya estuviera muerto, como si el dinero valiera más que mi presencia. La noche que cerramos la negociación final fue silenciosa. No hubo abrazo familiar, no hubo celebración, solo miradas calculadoras. Firmé por $103 millones. Cuando salí de la notaría, Mauricio y Andrea estaban afuera, aunque yo no los había invitado. Queríamos estar aquí en este momento histórico, dijo Andrea con una sonrisa vacía. Ahora sí, papá. Hay que celebrar, remató Mauricio. Ninguno de los dos habló de mi sacrificio. Solo del dinero. Vamos a cenar, insistió Mauricio. Tú, yo, Valeria y Andrea, como familia, para celebrar tu éxito. No quería ir. Algo en su tono me revolvía el estómago, pero la parte de mí que todavía buscaba su aprobación dijo que sí. Y esa fue mi segunda gran equivocación. Reservé una mesa privada en Restaurante Aura, uno de los mejores del país. No porque ellos lo merecieran, sino porque pensé que si íbamos a cerrar un ciclo, lo haríamos con elegancia. Me afeité, me puse mi mejor saco, y por primera vez en mucho tiempo, traté de convencerme de que esa noche sería un brindis limpio. Un gracias, papá, que nunca llegó. Cuando llegué al restaurante, ellos ya estaban allí. No era una cena familiar, era una mesa de negociación. Había carpetas, papeles y una conversación que empezó antes de que me sentara. Mauricio me sonrió con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la del hijo que cree que todo le pertenece. Papá, queremos hablar de números, dijo. Andrea no lo contradijo. Lo confirmó, y en ese momento supe que la cena no era un festejo, era una emboscada. Había pasado apenas unas horas desde que la tinta de la firma se secó y los $103 millones entraron a mis cuentas cuando me encontré en esa mesa de restaurante con la misma sensación que tuve cuando enterramos a Elena. Algo se rompía para siempre. A diferencia de entonces, esta vez no era amor lo que moría, era confianza. La sala privada de Restaurante Aura parecía un escenario de obra cuidadosamente montada. Luz tenue, cristalería impecable, música suave, y 3 pares de ojos observándome no con cariño, sino con estrategia. Mauricio fue el primero en hablar. Tomó su copa de vino como si fuera un CEO de Wall Street y dijo con voz engolada, «Papá, ahora que ya vendiste la empresa, tenemos que hablar de lo que sigue, de nuestro futuro». La palabra nuestro me golpeó como un martillo. En ningún momento dijo tu futuro, ni siquiera el futuro de la familia. Dijo nuestro, como si ya me hubieran borrado del mapa. Andrea, con esa suavidad calculada que tanto la caracteriza, se inclinó hacia mí y añadió, «Papá, no queremos que te preocupes por nada. Solo queremos ayudarte a organizar las cosas, para que no haya problemas después. Como si mi vida ya estuviera contada, como si yo fuera un testamento ambulante y no un hombre de carne y hueso que todavía respira, piensa y decide». Valeria, la esposa de Mauricio, jugaba con la copa entre los dedos sin decir una sola palabra, pero no necesitaba hablar. Su sonrisa sobraba. Era la de alguien que sabe exactamente cómo va a terminar la noche. Mientras el mesero servía los primeros tiempos, Mauricio sacó un sobre manila del portafolio que había traído consigo. «No te asustes, papá», dijo. «Son solo papeles preliminares. Preliminares». La palabra se me clavó en la garganta como un hueso. Dentro había borradores de fideicomisos, cesiones, transferencias estratégicas para evitar impuestos de herencia. Todo disfrazado de eficiencia financiera, pero con el mismo final: mi dinero en sus manos. Andrea no dijo nada, pero sus dedos acariciaban un bolígrafo negro, como si la firma ya estuviera asegurada. Como si en su cabeza yo no tuviera derecho a decir que no. «Papá», insistió Mauricio, «esto no es quitarte nada, es asegurarte que no pierdas lo que con tanto esfuerzo construiste. Lo vas a dejar igual, solo que a nuestro nombre». El aire en esa habitación empezó a pesar. Mientras yo trataba de mantener la calma, sus frases se volvieron cada vez más crudas. «Papá, eres viejo», soltó Mauricio de golpe. «No necesitas tanto dinero. Con 3 millones puedes vivir cómodo. ¿Y nosotros?» «Bueno, nosotros seguimos con la vida que hemos construido gracias a ti». Andrea asintió en silencio, sin contradecirlo. La forma en que me miraban ya no tenía nada de familiar.
No eran mis hijos hablándome. Eran dos herederos presionando a un viejo para que firme su renuncia. En mi cabeza retumbaban las palabras de Elena. No los malcríes, Esteban. Enséñales a luchar por lo suyo. Pero yo no lo hice. Yo abrí la puerta. Yo los eduqué para creer que todo era suyo. Y ahora estaban aquí, con los papeles listos, esperando que yo solo pusiera la firma final. Vamos a brindar por el futuro. Papá, dijo Mauricio levantando su copa. Y yo, observando ese líquido oscuro, recordé que el futuro que ellos planeaban no era el mío, era el de ellos. Sin mí. Recuerdo con claridad quirúrgica ese instante. El mesero había llenado las copas con vino tinto, un reserva carísimo que, irónicamente, había pagado yo. Mauricio levantó su copa con teatralidad, como si estuviera en un evento corporativo y no en una cena familiar. Brindo por ti, papá. Por todo lo que lograste y por todo lo que está por venir. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos decían otra cosa. No era un brindis, era un prólogo. Andrea, sentada a su lado, sonreía nerviosa. Fingía alegría, pero sus dedos temblaban al rozar el cristal. No era emoción, era ansiedad. Sabía lo que venía después. Lo habían planeado. Yo los observaba callado, y por dentro algo empezó a endurecerse. Era esa parte mía que se había dormido tantos años por culpa de la culpa, despertando de golpe. El mesero se retiró discretamente. La puerta de la sala privada se cerró y el mundo se redujo a esa mesa, 4 copas y 3 miradas. Mauricio giró la suya con elegancia fingida, como si el vino fuera un símbolo de éxito compartido. «Vamos, papá, bebe», lo dijo con una suavidad tan exacta que si no lo conociera desde que era un niño, habría pensado que era cariño. Pero no era cariño, era control. Cuando me llevé la copa cerca de la boca, una punzada fría me atravesó el pecho. Fue un instinto, ese que uno entrena sin saberlo toda la vida cuando carga camiones a oscuras, cuando negocia con desconocidos, cuando el peligro no hace ruido. Algo estaba mal, algo en el brillo de los ojos de Mauricio, algo en el silencio cómplice de Andrea, algo en la sonrisa contenida de Valeria. Entonces, con la misma naturalidad con la que uno se acomoda el saco, Mauricio colocó su copa sobre la mesa y dijo, «Papá, después de esta noche, nada volverá a ser igual». La frase se quedó suspendida en el aire como un hilo envenenado. No era promesa, era advertencia. Sentí un leve temblor en las manos. No por miedo, sino por la claridad brutal de entender que ese brindis no era por mi éxito, ni por mi vida, ni por el futuro compartido. Era el primer paso de su plan, un plan que ya tenían armado desde hace meses. La venta, los documentos, los abogados, el frasco que yo aún no había visto, todo estaba en movimiento. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué no brindas?», preguntó Andrea con voz dulce, casi infantil. Esa voz, esa misma voz que usaba de niña para que yo le comprara helado cuando ya no debía. Esa voz que siempre me desarmaba. Pero esta vez no. «Esta vez solo me dio náusea. Estoy bien», respondí. «Solo observando». Mauricio sonrió como quien cree tener la partida ganada. Se levantó fingiendo estirarse. «Voy al baño un momento», dijo. Y en esa frase tan simple, tan cotidiana, estaba escondido el verdadero veneno. Porque cuando él se levantó, el verdadero brindis apenas iba a comenzar. Vi cómo se alejaba de la mesa con calma, ni una gota de prisa. Como quien sabe que no hay riesgo. Y no lo había, porque él creía tenerme donde quería. Viejo, confiado, emocionalmente atado. Pero esa noche, sin saberlo, Mauricio subestimó al hombre que lo crió. Andrea bajó la mirada. Valeria revisó el celular y yo dejé la copa sobre la mesa sin probarla. No lo sabía aún, pero esa decisión me salvaría la vida. Mauricio caminó hacia el pasillo que llevaba a los baños como si todo estuviera fríamente coreografiado. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Estaba convencido de que mi copa ya era su victoria servida en cristal. Andrea fingía revisar el menú. Valeria hacía scroll en el celular como si estuviera en una cena cualquiera. Y yo, sentado en esa silla, sabía que algo estaba a punto de ocurrir. No tenía pruebas, todavía. Solo tenía ese presentimiento oscuro que se instala en el estómago cuando la traición ya no se esconde. Fue entonces cuando la vi. Una mesera joven, de no más de 25 años, se detuvo unos segundos junto a nuestra mesa. Su rostro estaba tenso. No era parte del juego.
Era la grieta por donde entraría la verdad. Se acercó con pasos lentos, sin hacer ruido, y bajó la voz casi al susurro. Señor. No beba eso. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué dijiste? Pregunté apenas moviendo los labios. Vi como el joven que iba con usted, puso algo en su copa. No sé qué era, pero lo vi claramente. Lo vertió rápido y se guardó un frasquito en el bolsillo. La sangre se me fue de golpe a los pies. Era real. Ya no era intuición ni paranoia. Mi propio hijo me había drogado la copa. ¿Estás segura? Susurré. Completamente. Lo vi con mis propios ojos. En ese instante todo se volvió nítido. Cada frase, cada mirada, cada palabra de las últimas semanas encajó como piezas de un rompecabezas macabro. No eran hijos agradecidos, eran depredadores esperando que bajara la guardia. Y yo, por años, había sido el animal dócil. Necesito que hagas algo por mí, le dije a la mesera. No toques esa copa, guárdala, etiquétala, hora, número de mesa, todo. Y necesito tu nombre completo. Ella asintió. Me llamo Sofía Aguilar. No se preocupe. Yo me encargo. La observé levantar con cuidado la copa de la mesa, como si cargara un secreto letal. La colocó en una bandeja especial y desapareció entre los pasillos del restaurante. En ese momento esa copa se convirtió en mi aliada más poderosa. No sabía todo lo que vendría. Pero esa prueba significaba que esta vez no podrían mentir, ni disfrazar, ni torcer la historia. Respiré hondo. El aire sabía distinto. Ya no estaba en una cena. Estaba en una guerra. Andrea levantó la vista cuando me puse de pie. ¿A dónde vas? Jai preguntó fingiendo sorpresa. A donde tú no puedas seguirme, respondí con una calma que no sabía que tenía. Tomé mi saco, crucé el pasillo sin mirar atrás. Afuera la noche era fría, pero más limpia que el aire en esa sala. No dije adiós. No debía explicaciones a quienes habían cruzado esa línea. Pedí un taxi. Subí sin dudar. Mientras el chofer encendía el motor, vi por el retrovisor a Mauricio regresar a la mesa, sonriendo, creyendo que todo seguía bajo control. No sabía que el plan se había roto y que esta vez no iba a dejarme arrastrar. Mientras el taxi avanzaba, mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de mis hijos. Papá, ¿dónde estás? Estás exagerando. Regresa, por favor. Pero por primera vez en muchos años, no respondí. Había cruzado la línea de la culpa y entrado a la del instinto. Y esta vez, yo no iba a ser la víctima. Esa noche no dormí, ni cerré los ojos. Me senté en el sillón de mi estudio, con las luces apagadas y el saco aún puesto, mirando la nada. Sentía la mezcla exacta entre rabia, decepción y una calma extraña. Por fin lo había visto con mis propios ojos. Ya no eran intuiciones. Ya no eran advertencias veladas de mi hermana Marta. Ya no era el quizás que me repetía para justificar sus actos. Mi propio hijo me había querido drogar para arrebatarme lo que construí en toda una vida. Mientras ellos seguían llamando y enviando mensajes, yo marqué 3 números que no marcaba desde hacía años. Mi abogado de confianza, el licenciado Cárdenas, un viejo amigo y contador, y Bruno Salas, un investigador privado que me ayudó en una disputa corporativa hace tiempo. No era casualidad, era cálculo. Ya no iba a reaccionar con el corazón. Iba a responder con estrategia. La voz del licenciado fue directa. Don Esteban, ¿qué pasó? Intentaron drogarme en el restaurante. Tengo una copa como prueba y una testigo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, una respuesta firme. Entonces nos movemos esta misma noche. La segunda llamada fue con mi contador. Le pedí que bloqueara temporalmente el acceso de poder notarial que Mauricio tenía desde hacía años para ayudarme con trámites. Durante mucho tiempo me pareció práctico delegar. Ahora entendía que les di un arma. En menos de una hora, todos los accesos a mis cuentas estaban restringidos. Ni Mauricio ni Andrea podían mover un solo centavo sin mi autorización directa. La tercera llamada fue la más delicada. Bruno Salas, un hombre al que jamás le tembló la voz, me dijo sin rodeos. Si tu hijo hizo esto, Esteban, no fue improvisado. Esto lleva tiempo cocinándose. Y tenía razón. Nadie se levanta un día y decide drogar a su propio padre por capricho. Este plan estaba escrito desde hace meses, o años. Mientras Bruno comenzaba a rastrear sus movimientos financieros, yo empecé a cerrar puertas. Cancelé tarjetas secundarias, revoqué firmas, transferí parte de mi dinero a estructuras que ellos no podían tocar. Todo en silencio.
porque sabía que si ellos descubrían lo que yo estaba haciendo, también se pondrían en movimiento. A las 3:17 a.m., cuando el reloj marcó ese silencio pesado de la madrugada, me levanté a servirme un vaso de agua. Frente a mí, en el reflejo de la ventana, no estaba el hombre cansado que había criado hijos ingratos. Estaba el hombre que construyó un imperio desde cero, el que sabía negociar, anticiparse y sobrevivir. Ese hombre había dormido mucho tiempo. Pero esta noche había vuelto. El amanecer me encontró con todo en marcha. Fondos protegidos, accesos revocados, asesoría legal lista y un plan claro. Esta vez no iba a esperar a que ellos dieran el siguiente golpe. Cuando Mauricio me llamó otra vez a las 7:40 a.m., contesté con la voz fría. No vuelvas a acercarte a mí sin un abogado. Silencio. Él sabía que algo había cambiado. Durante años había permitido que mis hijos me trataran como un cajero automático con apellido. Pero esa copa envenenada marcó un antes y un después. Las siguientes 24 horas no fueron solo un acto de defensa. Fueron el inicio de mi contraataque. A las 10:30 de la mañana, Bruno Salas se presentó en mi casa con un maletín negro que reconocí al instante. No traía flores ni disculpas. Traía verdades. Se sentó frente a mí con la tranquilidad de quien ya tiene la información que va a volarte la cabeza. Esteban, lo que descubrí en una sola noche no es poca cosa. Tus hijos no solo planearon drogarte, llevan meses preparándose para quitarte todo. Sacó un folder con documentos y fotografías. La primera hoja era un listado de transferencias pequeñas que, sumadas, daban una cifra obscena, 8 millones de pesos. Movimientos hechos desde mis cuentas con autorización de Mauricio, aprovechando el poder que yo le había dado para ayudarme con los pagos. Un error que ahora tenía precio. Fueron astutos, dijo Bruno. Nunca más de 10,000 por transferencia, nunca montos que activaran alarmas. Pero durante 2 años se llevaron más de 8 millones de pesos hormiga, lentamente, sin que lo notaras. Miré las fechas. Estaban ahí. Semana tras semana, robo disfrazado de confianza. Pasó a la siguiente hoja. Extractos de cuentas de casinos. Fotos de Mauricio entrando y saliendo de lugares que no aparecían en ningún mapa turístico. Casas de apuestas clandestinas. Deudas de 18 millones de pesos. Tu hijo no perdió un negocio, Esteban. Perdió tu dinero en mesas de juego. Vi una imagen de Mauricio con la cara desencajada, al lado de 2 tipos con pinta de no conocer la palabra piedad. Esos hombres no perdonan, agregó Bruno. Mauricio les debe mucho, y cuando supo que ibas a vender la empresa, vieron su oportunidad. Si no les paga, tú eres el siguiente blanco. El siguiente sobre tenía nombre propio, Valeria Cruz, mi nuera. Compras compulsivas, joyas, ropa de diseñador, viajes a Europa, todo cargado a tarjetas adicionales ligadas a mis cuentas corporativas. Pero eso no era lo peor. Valeria tenía una relación con un abogado especializado en casos de tutela legal, el mismo que, semanas antes, había presentado una solicitud para declararme incompetente. Si no lograban que firmaras los papeles voluntariamente, explicó Bruno, iban a usar la copa como evidencia para mostrarte confundido, drogado, incapacitado. Luego pedirían tutela, controlarían tu patrimonio, y tú no podrías hacer nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un golpe perfectamente calculado, legal y emocional. La carpeta final tenía el nombre de Andrea. Mi Andrea. La niña que se dormía en mi pecho después de mis turnos de trabajo, la que decía que quería curar gente como mamá. Su parte no era menos turbia. Gastos personales millonarios cargados a mi tarjeta médica corporativa, correos con Mauricio planeando la transición del dinero y mensajes que me rompieron. Papá no va a entender, pero lo haremos por su bien. Si no quiere firmar, Mauricio tiene un plan B. Esto no se armó en una semana, dijo Bruno cerrando el maletín. Esto lleva años creciendo mientras tú confiabas en ellos. No respondí. Solo miré la carpeta abierta frente a mí. No eran papeles. Eran cicatrices con fechas y montos. Era la prueba de que no había regreso posible a esa relación que yo idealicé. Lo que vi la noche anterior no fue una traición espontánea, fue la culminación de un plan fríamente diseñado por mis propios hijos. Bruno me miró serio. Esteban, no estás lidiando con hijos confundidos.
Estás lidiando con gente que ya tomó una decisión. Y si no actúas rápido, ellos lo harán primero. Y en ese momento lo supe con la misma claridad con la que uno respira. La copa fue solo la punta del iceberg. Lo que venía ahora era una guerra legal, emocional y personal. Y yo no iba a retroceder. Esa misma tarde, la copa que Sofía guardó en el restaurante ya estaba en camino a un laboratorio privado. Era mi pieza central de defensa y lo sabía. No era solo un vaso con vino. Era la prueba física de que mi hijo había cruzado una línea que no se cruza jamás. Mientras Bruno Salas coordinaba la cadena de custodia y mi abogado ajustaba las medidas de protección, yo me quedé solo en la cocina, mirando una fotografía vieja de mis hijos pequeños, riendo con helado en la cara. Sentí un nudo en la garganta. Era como ver fantasmas, porque los niños que amé ya no existían. El licenciado Cárdenas llegó poco después con una carpeta legal bajo el brazo. Su tono fue seco, sin rodeos. Esteban, necesitamos actuar como si esto ya fuera un caso abierto. La copa nos dará tiempo y ventaja. Pero tienes que entender algo. Esto va a doler. No solo aquí, dijo tocándose el pecho. También aquí, señalando la cabeza. Porque en este tipo de guerras los enemigos no son extraños. Son los tuyos, asentí sin palabras. No hacía falta decirlo. Yo ya lo había entendido desde que Sofía me susurró. No beba eso. Quiero todo blindado, respondí. Cuentas, fideicomisos, propiedades, que no puedan tocar un solo centavo más. Eso ya está en marcha, pero prepárate. Cuando vean que cerraste las puertas van a contraatacar. Y así fue. A las 8:46 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero Andrea. Papá, ¿por qué congelaste las cuentas? ¿Qué pasa contigo? Estás exagerando. Luego Mauricio, más agresivo. ¿Qué demonios estás haciendo? Eres tú el que está traicionándonos. A nosotros. Sus voces ya no eran de hijos asustados, sino de personas que perdieron el control de su botín. Yo escuchaba en silencio. Cada palabra que decían solo reforzaba la verdad. No era amor lo que los movía. Era dinero. La llamada que siguió fue la que marcó el punto de no retorno. Papá, dijo Mauricio con voz contenida. Si sigues con esto, te vas a arrepentir. No me obligues a hacer las cosas por las malas. ¿Por las malas? Respondí con calma. Sí, tenemos abogados, doctores. Pruebas de que estás perdiendo la cabeza. No ganarás. Ahí lo dijo, sin máscaras, sin hipocresía. La guerra había sido declarada. Colgué sin responder. La calma no era debilidad, era estrategia. Ellos no sabían que en un laboratorio, una copa de vino reposaba con un número de evidencia asignado y custodia legal, que una mesera, Sofía Aguilar, estaba dispuesta a testificar, que yo ya no era el padre complaciente que ellos habían tenido toda su vida. A las 11:15 p.m., recibí la llamada del laboratorio. Señor Montalvo, dijo el analista, la muestra dio positivo a una sustancia conocida como ROIC-IL, derivada de GHB. Es un sedante fuerte. Con esa dosis, ¿usted habría estado inconsciente por varias horas? La voz se me heló. ¿Y si la hubiera bebido? Probablemente no recordaría nada. Pudo haber firmado documentos, transferido bienes o no despertar. Colgué y apoyé la cabeza contra la pared. No era un mal sueño. Era un intento real de anularme. Bruno me miró fijo y dijo una sola frase. Esteban, esto ya no es un conflicto familiar. Esto es un crimen. Y en ese momento lo decidí sin vacilar. No iba a perdonarlos, no esta vez. Esta vez iba a defenderme con todo. La llamada de la agente Herrera llegó justo antes del mediodía. Su voz era profesional, sin adornos. Señor Montalvo, hemos recibido la carpeta con la evidencia. Queremos colaborar con usted. Hay indicios de lavado, fraude y un intento de envenenamiento. Necesitamos su declaración. Sentí un alivio extraño al oírlo. Por fin había un actor imparcial en la historia, alguien con autoridad que no me debía nada y que podía traducir pruebas en acciones. Poco después, un equipo de la fiscalía se presentó en mi casa con órdenes firmadas. No fueron agresivos. Vinieron con la calma de quien sabe que los hechos están del lado correcto. Revisaron los extractos, las transferencias hormiga, los correos electrónicos que Bruno había recogido y la cadena de custodia de la copa.
Todo estaba documentado, empastado y preparado. La profesionalidad me dio una certeza fría. Esta vez no sería mi palabra contra la suya. Apenas se supo de la investigación, la reacción fue sincronizada. Los medios olieron el escándalo y llamaron. Los teléfonos de mi casa sonaban sin cesar. En las redes sociales ya circulaban versiones y contraversiones. Empresario acusa a sus hijos. Padre millonario destroza a su familia. Hijos luchan por lo suyo. La narrativa pública empezaba a torcerse porque la opinión no espera pruebas. Espera espectáculo. Pero la fiscalía no se guiaba por el ruido. Tenía pruebas y eso les daba el poder. 3 días después de presentar la denuncia, la fiscalía, con apoyo de la policía, ejecutó órdenes de cateo simultáneas en las propiedades de Mauricio, Valeria y Andrea. Equipos forenses, fiscales y peritos contables entraron y sacaron cajas, computadoras, teléfonos y archivos. Fue un operativo frío y preciso. Sacaron documentación que corroboraba transferencias, fotos de reuniones clandestinas y registros de pagos a terceros vinculados a casas de apuestas. Ver a esos hombres en uniformes entrar en casas donde yo había celebrado cumpleaños me dolió como un puñal, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. La escalada no se detuvo ahí. 3 noches después del operativo, esa misma madrugada, ocurrió lo que nadie esperaba: un intento de asalto a mi domicilio. Las cámaras captaron a 3 hombres encapuchados rompiendo una ventana del jardín. Los guardias los enfrentaron y lograron impedir la entrada, pero dejaron claro que mi familia no era la única involucrada. Los criminales conocidos por Bruno aparecieron vinculados a Mauricio. La fiscalía calificó el hecho como intento de intimidación y reforzó mi protección. Los arrestos fueron públicos y dolorosos. Mauricio y Valeria fueron detenidos en un operativo controlado. Andrea, que fue señalada por documentos, también compareció y quedó bajo investigación. Verlos esposados en la transmisión en vivo fue como mirar a 2 extraños llevar mi sangre. No hubo gritos, solo la gravedad de la realidad. La prensa intentaba domesticarlo en titulares, pero la fiscalía mantenía la investigación cerrada, escalonando evidencia para que cada pieza hablara por sí misma. Hubo consecuencias inmediatas: órdenes de embargo preventivo sobre cuentas, prohibición de acercamiento y la intervención de algunas sociedades pantalla que habían servido para lavar dinero. Mi abogado y la agente Herrera trabajaron coordinados para blindar mis activos y garantizar que, aunque los hijos buscaran recursos, no pudieran dispersar lo recuperable. El objetivo era claro: evitar daños irreparables mientras la justicia seguía su curso. En lo personal fue una caída emocional. Sentí la soledad en el estrato más íntimo. Mis hijos estaban en manos de la ley y yo era el responsable de todo lo que pasó, por acción u omisión. Pero entre la culpa y la pena apareció otra cosa: una prédica silenciosa que me impulsaba a transformar ese dolor en acción. Mientras los trámites y las audiencias se multiplicaban, supe que ya no solo defendía mi patrimonio, defendía mi dignidad y la de otros que podrían caer en la misma trampa. Cuando el juez dictó medidas cautelares y se publicaron las imputaciones formales, la historia cambió de ventana. Dejó de ser un rumor de familia para convertirse en un caso judicial que obligaba a la sociedad a mirar. La fiscalía había puesto el peso del Estado detrás de la verdad que Sofía, Bruno y la Copa habían comenzado. Y aunque la batalla apenas empezaba, por primera vez sentí que la justicia podía ser una herramienta de protección real y no un lujo para los poderosos. El jueves siguiente a la detención preventiva, mi abogado llegó con un portafolio grueso y un semblante que no dejaba espacio a dudas. «Esteban», me dijo apenas cerró la puerta, «si damos este paso no habrá vuelta atrás. Esto no es un regaño familiar. Esto es una guerra legal con consecuencias penales y financieras. Y tú, vas a ganar, pero vas a perder cosas en el camino», asentí. Lo sabía desde la noche de la copa. Esa copa no solo me salvó la vida. Marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra, donde la sangre ya no significaba lealtad. El licenciado Cárdenas me explicó el plan punto por punto: demanda civil por fraude y robo contra Mauricio y Andrea, sustentada en las transferencias hormiga, el desvío de fondos y la manipulación de poderes notariales.
querella penal por intento de envenenamiento, con la prueba toxicológica del laboratorio, la copa en cadena de custodia y el testimonio de Sofía. Acciones precautorias para congelar todos los bienes de mis hijos y sus parejas hasta que concluyera el juicio. Reestructuración fiduciaria internacional, blindando mis cuentas para que, incluso si me declaraban incompetente, no pudieran tocar un solo centavo. Lo escuchaba y por dentro sentía algo que no sentía desde hacía años: control. Por primera vez, yo no estaba reaccionando a lo que ellos hacían. Yo estaba liderando el tablero. A los 2 días, la fiscalía convocó la primera audiencia preliminar. Mauricio entró esposado, con un traje arrugado y los ojos llenos de odio. Andrea, en cambio, parecía quebrada, sin maquillaje, con la mirada baja. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi a 2 personas que alguna vez fueron mis hijos, y a quienes ahora enfrentaba como adversarios. El juez escuchó los argumentos. La agente Herrera presentó la prueba: análisis toxicológico, testimonio de Sofía, transferencias bancarias, correos electrónicos entre hermanos, facturas de casinos y documentos notariales alterados. Cada hoja era una puñalada limpia contra la imagen de familia perfecta que alguna vez tuve. Los abogados defensores intentaron pintar otra historia. Mi cliente es víctima de manipulación externa. El señor Montalvo tiene comportamientos erráticos que hacen dudar de su estado mental. Pero cuando el juez vio el video de seguridad del restaurante donde se observa claramente a Mauricio vertiendo el contenido de un frasco en mi copa, su defensa perdió fuerza como un castillo de naipes bajo la lluvia. Al salir de la audiencia, no hubo abrazos ni lágrimas. Hubo distancia, líneas dibujadas con tinta indeleble. En la puerta, uno de sus abogados se me acercó con una sonrisa ensayada. Aún hay tiempo de arreglar esto en privado, señor Montalvo. Somos familia. Lo miré fijo. No, somos parte de un proceso penal. Esa frase no la dije para herir. La dije para sellar un destino. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino. Medidas cautelares, embargos, filtraciones a medios, entrevistas no solicitadas. Mientras tanto, mi equipo legal y Bruno rastreaban todas las ramificaciones de sus acciones. Inversiones falsas, sociedades pantalla, gastos ilícitos. Cada descubrimiento era más oscuro que el anterior. Mis hijos no solo habían querido mi dinero, lo estaban usando como combustible para delitos mayores. La fiscalía comenzó a armar una acusación más amplia que ya no solo hablaba de un padre traicionado, sino de una red criminal familiar. Eso lo cambió todo. A partir de ese momento, Mauricio y Andrea dejaron de ser mis hijos ante el Estado. Eran imputados formales. Una noche, solo en el estudio, volví a mirar la foto de cuando eran niños. Sonreían sin saber lo que la vida y sus decisiones les depararía. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no había marcha atrás. Yo no los destruí. Ellos eligieron su camino. Yo solo decidí no caer con ellos. Y fue ahí, frente a esa foto antigua, donde lo acepté con serenidad. Este no era el final de mi historia. Era el final de la suya conmigo. Pasaron los meses. Las audiencias, los titulares y los abogados dejaron de ser eventos aislados para convertirse en mi rutina. En cada paso legal, en cada carpeta sellada, en cada firma, sentía que recuperaba un pedazo de mí mismo que mis hijos me habían quitado con su codicia. Pero lo más importante no fue el dinero, fue que recuperé mi voz. El día de la sentencia amaneció gris, como si el cielo entendiera el peso de lo que estaba por ocurrir. El tribunal estaba lleno, periodistas, abogados, agentes de la fiscalía y curiosos que habían seguido el caso. Mauricio entró con el mismo traje arrugado de siempre, el orgullo roto, los ojos hundidos. Andrea, en cambio, lloraba en silencio, sin máscaras. No había público que convencer ni padres que manipular. Solo quedaba la verdad. El juez repasó cada hecho con la precisión de un bisturí. La evidencia es contundente: tentativa de envenenamiento agravada, fraude continuado, asociación delictuosa y falsificación de documentos notariales. La sala enmudeció cuando dictó sentencia: 12 años de prisión para Mauricio y 5 años para Andrea, con posibilidad de reducción por colaboración. Valeria, cómplice y ejecutora, recibió 8 años. La noticia corrió como pólvora. En redes, unos me llamaban héroe, otros monstruo.
pero a esas alturas ya no necesitaba que me entendieran. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, me puse de pie y miré directamente a mis hijos. Durante años, confundí amor con deber. Pensé que protegerlos significaba resolverles todo, que darles mi trabajo, mi dinero, mi tiempo. Era amar. Me equivoqué. Amar también es poner límites, enseñarles que la lealtad no se compra ni se hereda, se gana. Ustedes decidieron no ganarla, y hoy están pagando las consecuencias. Mauricio me sostuvo la mirada con rencor. Andrea, en cambio, bajó la cabeza y lloró como aquella niña de trenzas que un día me dijo que quería ser doctora como su mamá. No me tembló la voz. No había odio. Solo una certeza fría. No era yo quien los había llevado hasta ese lugar. Fueron sus decisiones. Después de la sentencia, la prensa buscó mi reacción. ¿Lo volvería a hacer? Me preguntaron. Sí, porque si no me defendía no solo perdía mi dinero, perdía mi dignidad. Con los años que siguieron, no reconstruí la familia que perdí, pero construí una nueva. Gente real, sin máscaras, sin manipulación. Mi hermana Marta, que estuvo a mi lado desde el primer día, se convirtió en mi pilar. Bruno y el licenciado Cárdenas pasaron de ser aliados legales a amigos de verdad. Y sobre todo, creé la Fundación Elena, en honor a mi esposa, para ayudar a adultos mayores que están siendo robados y manipulados por sus propias familias. Lo que me pasó no iba a quedar en silencio. Cada historia que llegaba a la fundación era un espejo de la mía. Hijos manipulando, sobrinos firmando poderes, nietos vaciando cuentas. Pero ahora esas personas no estaban solas. Tenían voz, tenían defensa, tenían la fuerza que a mí me costó sangre recuperar. Un año después de la sentencia, Andrea me escribió una carta desde prisión. No pedía dinero, no pedía perdón fácil. Solo decía, papá, estoy aprendiendo. No sé si merezco tu perdón, pero voy a vivir como si tuviera que ganármelo cada día. No respondí de inmediato, pero guardé la carta, porque aunque la herida seguía abierta, la esperanza, por mínima que fuera, no estaba muerta. En cambio, de Mauricio no recibí nada. Ninguna carta, ninguna disculpa. Y eso también lo acepté, porque no todos los hijos vuelven. Algunos se pierden para siempre. Esa noche, sentado en mi terraza, con el cielo despejado sobre mí, recordé las palabras que Elena me dijo antes de morir. No les des todo. Enséñales a merecerlo. Yo no lo hice a tiempo, y lo pagué caro. Pero también entendí algo más profundo. Poner límites no te hace un mal padre. Te hace un ser humano con dignidad. Respiré hondo, sintiendo que el peso sobre mi pecho ya no me aplastaba. Había cicatrices, sí, pero también había paz. La clase más dura de mi vida no vino de enemigos desconocidos. Vino de quienes más amé, y aún así, sobreviví. Así termina esta historia. No como una tragedia, sino como una advertencia para quien necesite escucharla. La familia no es quien comparte tu sangre, es quien nunca envenenaría tu copa.